Desde el punto de la vista meteorológica, se llama cambio climático a la alteración de las condiciones predominantes. Los procesos externos, tales como la variación de la radiación solar, las variaciones de los parámetros orbitales de la Tierra, que pues puede ser la excentridad, la inclinación del eje de la Tierra con respecto a la eclíptica, y pues, los movimientos de la corteza terrestre. Y igual hay que mencionar la actividad volcánica, que son los factores que tienen gran importancia en el cambio climático. Desde finales del siglo XIV, pero más notable en los últimos 50 años, con el desarrollo industrial, la pérdida de bosques y selvas, entre otros factores, la temperatura de la superficie terrestre se ha incrementado, lo cual significa un alto riesgo para todas las formas de vida. Señales de este fenómeno climático es nuestro país. Aumento de la desertificación. Muchas regiones del norte del país se están convirtiendo en terrenos estériles, lo que significa desecamiento de ríos, muerte de especies animales y vegetales e impacto en los mantos freáticos. Aumento extremo de la temperatura. En la Ciudad de México, en los últimos años, la temperatura se ha incrementado casi 4 centígrados. Cambia en la forma en que llueve, ya sea en Motoncintla, Chiapas o en Ciudad Juárez, Chihuahua. El aumento de tormentas intensas va en aumento. Adelantan las épocas de calor. En las regiones del norte del país, las épocas de calor comienzan de manera anticipada y terminan después del tiempo habitual, comparadas con años anteriores. Pérdida de bosques. Se ha acelerado la pérdida de bosques y vegetación en nuestro país. Los incendios forestales se asocian también con el aumento de la temperatura. Desaparición de los glaciares. Los glaciares más importantes de México, ubicados en los volcanes de Pico de Orizaba, Popocatépetl e Iztaccíhuatl, están disminuyendo su extensión. Aparición de enfermedades. En Chihuahua han aparecido casos de dengue, algo insólito en la región. Cabe destacar que para mitigar el cambio climático en México cuenta con un marco normativo robusto, siendo en el 2012 el primer país en desarrollo en contar con una ley general de cambio climático. La biodiversidad en México está siendo severamente afectada por las actividades humanas, sobresalientemente el cambio climático. La biodiversidad en México está siendo severamente afectada por las actividades humanas, sobre todo por el cambio climático. La biodiversidad ha sido tremendamente afectada por el uso del suelo, con la pérdida de 250,000 kilómetros cuadrados de bosques tropicales, 129,000 kilómetros cuadrados de bosques templados, 155,000 kilómetros cuadrados de arbustos y 83,000 kilómetros cuadrados de pastizales. Esta reducción de cubierta vegetal se ha transformado en una extensa degradación del suelo y el incremento en las concentraciones de dióxido de carbono, que junto con el óxido de nitrógeno de la quema de combustibles fósiles y el metano que se libera de los residuos de animales domésticos e industriales, son los mayores responsables del cambio climático humanamente inducido y que está poniendo en severo peligro los ecosistemas mexicanos. De hecho, en México es uno de los países más vulnerables al cambio climático. Su ubicación geográfica, su topografía y su red hidrológica lo hacen particularmente frágil a grandes daños por eventos hidrológicos o meteorológicos extremos. Los ecosistemas y las personas son particularmente vulnerables al cambio climático. En México, tan solo en los últimos 30 años se han perdido 50 especies de animales y 40% se encuentra en peligro de extinción. En la actualidad, 10% de las aves, 25% de los mamíferos y 30% de los anfibios se encuentran en peligro de extinción. La destrucción de hábitats y los efectos del cambio climático están llevando a un aumento de hasta 1000 veces en la tasa a la que estábamos perdiendo especies. Los asentamientos humanos y la infraestructura local más vulnerable al cambio climático se encuentran en la costa, en los valles inundables y en las laderas de las montañas. 15% del territorio nacional, 68.2% de su población y el 71% de sus productos internos brutos tienen alta probabilidad de ser gravemente impactados por el cambio climático. Estos impactos incluyen un incremento en la malnutrición y en las enfermedades, particularmente en los sectores menos beneficiados de la población. Los problemas ambientales contribuyen a la inequidad social y a la disminución de servicios ambientales y recursos naturales, de los que dependen gran parte de las comunidades rurales.